lo largo de este año. Un año de llevar hasta ti la información y los hechos más relevantes a nivel local. Creciendo cada día más para que tengas la noticia a través de nuestras diferentes vías de comunicación y de esta forma estés enterado de lo que acontece en nuestro querido pueblo mágico de Huamantla. Gracias por formar parte de Huamantla TV, ya que sin ti no hubiéramos logrado llegar a nuestro primer aniversario. Hola amigos, muy buenas noches. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes en su programa Pláticas Médicas y algo más en huamantla.org. Los invitamos también a que pues compren nuestro periódico huamantla.org, donde viene información pues reciente, fidedigna y muy bien detallada para que usted esté informado de los acontecimientos que se suscitan aquí en nuestra ciudad de Huamantla y sus alrededores. Hoy es jueves de análisis de la palabra de Dios y del tema médico que vamos a hablar de esta tarde, es del cerebro. Hoy vamos a hablar de el por qué Dios nos dio un cerebro tan maravilloso y por qué debemos de cuidarlo y de tratarlo bien, ya que precisamente Él tuvo un motivo por el cual nos hizo así, con un cerebro sorprendente, un cerebro realmente pues maravilloso y que solo los seres humanos tenemos, ¿sí? Ni siquiera la mejor computadora del mundo puede igualar a las funciones del cerebro. Pero antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos a irnos a la oración alabanza que siempre ponemos para que en ese momento todos los que nos escuchan y nos ven se pongan a orar, se pongan a agradecerle al Señor, se pongan a pedir por los enfermos, por las personas que están sufriendo. Acuérdense que a Dios se le tiene que buscar en las buenas y en las malas, y se le tiene que dar gracias en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque Él es el que hace todo, Él es el dueño de todo lo que existe y de todo lo que somos nosotros. Entonces yo les quiero invitar a que en este momento de oración que vamos a poner en la alabanza, se llama Creeré, la analicen y al mismo tiempo la vayan sintiendo, invoquen el poder del Espíritu de Dios. A Dios le gusta mucho la alabanza, le gusta mucho la oración, y cuando es cantada le gusta mucho mejor. Entonces es algo maravilloso poder cantarle a Dios. Es una oportunidad que nos brinda su Santo Espíritu para que podamos penetrar en Él y Él en nosotros. Acuérdense que en esta vida venimos y fuimos hechos para honrar al Señor y salvar nuestro espíritu de la muerte segunda o el infierno. Nos vamos a la alabanza y regresamos con ustedes. Marchar y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, cuando parezca como si no puedes pegar más y se ve
como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar yo y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar y el viento soplará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y Muy bien, ¿verdad que es hermosa la alabanza? Y es la melodía, la música que está escrita en alabanza para Dios, pues es especial. Por eso es que puede penetrar hacia nuestros espíritus. Pero es especial por la unción del mismo Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu Santo guía a los compositores de la música celestial para que ésta penetre a través de la glándula pineal de nuestro cerebro. Miren, ¿por qué les digo esto? Hoy el tema se titula el cerebro, ¿sí? El cerebro que Dios nos dio, ¿sí? Y los problemas que le ocasionamos cuando lo enfermamos, cuando lo maltratamos o cuando no lo cuidamos. Dios nuestro Señor, cuando hizo a Adán, lo hizo igual que nosotros, con cerebro, con corazón, con pulmones, con riñones, con sentimientos. Por eso precisamente Adán se entristeció cuando se dio cuenta que le hacía falta una compañera, la cual le fue otorgada por Dios y le dio a Eva. En aquellos tiempos, dice la palabra, que Dios tomó el polvo de la tierra y formó a Adán. Ahora bien, nos regresamos a la actualidad. Los últimos experimentos y los últimos estudios que han hecho los científicos serios de la ciencia han encontrado, ¿sí?, que el cuerpo humano está hecho exactamente de los elementos químicos de los que está hecha la Tierra. O sea, los mismos elementos y los mismos minerales químicos y minerales que tiene la Tierra, lo tiene nuestro cuerpo. No es una coincidencia, ni es un truco, ni es una mentira.
es porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es verdadera y está inspirada en el Espíritu de Dios. Entonces Dios nos tomó de la tierra y formó a Adán. Y luego ya de una costilla, dice la historia de Dios, que formó a Eva. ¿Sí? Pero primeramente Dios tomó tierra y formó a Adán. Y después una vez que ya lo formó, le dio un suspiro, le dio el aliento de vida, o sea, la esencia del Espíritu de Dios. Acuérdense que Dios es Espíritu, ¿sí? Y somos su creación. Y no solo somos su creación, sino que además Dios puso a disposición del hombre todos los animales. ¿Sí? Aves que se arrastran, que andan en el mar, que vuelan. Previamente Dios había puesto en orden los cielos, las estrellas, y separó el mar, y separó las aguas, y hizo la luna. Y ya hemos hablado aquí en este programa de la función científica que tiene la luna en cuanto a la rotación de la Tierra, y que se ha comprobado con científicos. ¿Sí? Yo no soy científico ni mucho menos, simplemente me gusta leer, me gusta estudiar todo esto, y yo se los paso a ustedes, tal y como está escrito. Pero Dios es un Dios de sabiduría, no solo es un Dios de amor y de armonía y de perdón, y también de corregir e incluso de destruir cuando ya no hay solución. Pero es un Dios de sabiduría, pero es un Dios de sabiduría hacia el futuro. Él siempre va a hacer las cosas pensando al futuro, pero para nuestro bien. Como les decía, según los científicos han encontrado y han comprobado que todos los elementos químicos y minerales que se encuentran en la Tierra están también en el cuerpo humano, ¿sí? Se hallan en todo el cuerpo humano. En otras palabras, son los elementos químicos básicos que de los que están hechos los organismos vivos, están en la Tierra. Esto no puede ser una coincidencia, ni puede ser una cosa que no la entendamos. Está claro, está corroborándose la verdad de la palabra de Dios en cuanto a la creación. Esto está en Génesis 2 y 7. Ahí lo pueden encontrar. Y dice claramente así en Génesis: y Jehová Dios procedió a formar al hombre del mismísimo polvo del suelo, y después le vertió su aliento y su espíritu. Hay quien rebate mucho todo esto, y entonces nos hablan, por ejemplo, de que pues fuimos creados de diferente manera, evolutivamente, ¿sí? Ahí tenemos a Darwin, que son científicos, pero siempre tienen un espacio o un hueco que no pueden explicar. Y Darwin nos habla del eslabón perdido. O sea, es fácil poner una palabra como el eslabón perdido para poder ocupar ese espacio que ellos saben que pertenece a Dios. Ese espacio que ellos saben que es de Dios. Pero el humano es orgulloso y pues siempre quiere quedar bien para él mismo, quiere ser presuncioso, orgulloso, soberbio, y quiere estar por arriba de Dios, ¿sí? Y eso no es posible. Miren, yo les he dicho a ustedes que la Biblia consta de 66 libros escritos por unas 40 diferentes personas durante un tiempo de 1600 años. A ver, quiero que analicen esto. Los libros actuales o los antiguos libros, ya incluso del siglo pasado, pues son escritos en periodos cortos. A lo mejor hasta 20 años se pueden llevar en escribir un libro. Pero aquí fueron 1600 años para escribir la palabra de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y fueron 40 diferentes personajes las que la escribieron. ¿Cómo es posible entonces que coincidan esos personajes que nacieron en diferentes tiempos, en diferentes ciudades, en diferentes geografías, con diferentes lenguajes, diferentes culturas? ¿Cómo es posible que coincidan y que la Biblia siga tal y como la conocemos? ¿Por qué? Porque atrás de la palabra de Dios está el entendimiento, el conocimiento y el poderío del Espíritu de Dios. Ya tenemos que entender que esa es la verdad. Y entonces ellos
En 1600 años escribieron la palabra de Dios, pero cuando al fin se recopilaron los libros escritos por ellos, resultó que en realidad formaban un gran libro, que tenía un solo tema fundamental desde el principio hasta el final. Es difícil entender esto, pero tan solo imagínenselo. Y ustedes mismos van a encontrar sus respuestas, puesto que Dios nos dio un cerebro. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Dios nos dio a los seres humanos un cerebro especial, potente. Según los científicos y los estudios que han hecho últimamente, nos dicen que nada más ocupamos cuando mucho un 10% de nuestra capacidad cerebral. O sea que tenemos un 90% sin usar. Últimamente los científicos han encontrado en la base del cráneo la glándula pineal, que es la glándula del espíritu. ¿Por qué? Porque ahora con los tomógrafos computarizados de tercera, cuarta, quinta generación y tantos aparatos médicos nuevos digitales que han surgido, se puede corroborar ahora el funcionamiento interno de cada uno de nuestros órganos. Y entonces, analizando la glándula pineal, han encontrado que cuando la gente ora, cuando la gente se pone en comunión con Dios, y que exactamente cuando empiezan a sentir la presencia del Espíritu de Dios, esa glándula pineal cambia de color. Por eso es que le han llamado que es la glándula del Espíritu Santo, donde Dios depositó el Espíritu Santo. También han encontrado que en el corazón tenemos una zona donde están depositados los sentimientos. O sea, si Dios es el creador del universo y creó tantas estrellas y creó tantos mundos y creó un planeta tan hermoso como la Tierra, pues también creó al hombre como lo creó y a la mujer tan perfecto, tan exacto. Yo en mis estudios que hago de anatomía fisiológica y biológica, los tratados que tenemos y que estudiamos, me maravilla ver cómo funciona un riñón. Cómo le pueden meter 1 litro de Coca-Cola, que es negra, y el riñón la saca transparente. Me maravilla ver cómo funciona un pulmón, cómo funciona un corazón, cómo funciona el ojo, cómo el ojo puede captar los colores, las dimensiones, las distancias, las medidas, los tamaños. Pero de todos nuestros órganos, lo que más me maravilla es el cerebro. Porque nos hace pensar a una rapidez mayor que la de la luz. Nos hace pensar, nos hace hacer ecuaciones, nos permite tener incluso recuerdos de años atrás. Nos hace tener también interés por el futuro y interés por un creador. Por eso es que sentimos ese interés por un creador, hasta los ateos. De verdad, los ateos son mis mejores cuates, porque me enseñan mucho. Me explican un montón de cosas de la ciencia y todo, pero claramente percibo la necesidad que tienen de también creer en Dios, por sus mismas dudas, por sus mismas ecuaciones. Me explicarán mucho, me dirán muchas cosas, pero finalmente caen a lo mismo. O sea, alguien tuvo que haber hecho todo esto, y ese alguien fue Dios. Y Dios nos dio un cerebro poderosísimo, un cerebro potente, que debemos de cuidar. Hoy en Pláticas Médicas, el tema es el cerebro, tanto desde el punto de vista de Dios, como desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque el cerebro no lo debemos de contaminar con cigarro, con alcohol. No está hecho el cerebro para eso. Dios nunca hizo el cerebro para que nos emborracháramos. Nunca lo hizo para que viéramos pornografía. Nunca lo hizo para que estemos fumando marihuana o drogas. Bueno, ni siquiera está hecho el cerebro para dormir más allá de 8 o 10 horas. Tiene un ciclo del sueño, tiene un ciclo del entendimiento, tiene un ciclo de la percepción, tiene un ciclo del análisis. ¿Sí? Y el cerebro es tan poderoso que ni la computadora más potente que se encuentra ahorita en Australia y en Suiza, que es ya poderosísima la computadora, los científicos dicen, es como si habláramos del cerebro, la computadora más potente, es como si habláramos de la capacidad del cerebro de un florero puesto en un estante.
O sea, imagínense el poder que tiene nuestro cerebro y lo desperdiciamos. Nuestro cerebro no está hecho para escuchar ruido antisonante o fuerte. Nuestro cerebro no está hecho para escuchar groserías. Cuando oímos que alguien está hablando con groserías, en automático nos sentimos mal. Nuestro cerebro reacciona. ¿Sí? Cuando nuestro cerebro nos ponemos a golpearlo jugando fútbol o jugando lucha libre o algún ejercicio, ¿no? Pero en el cual se ve inmiscuido nuestro cerebro, inmediatamente sufre. Y Dios lo hizo tan gelatinoso, pero tan gelatinoso, precisamente para que hagamos conciencia de que lo debemos de cuidar. Y aparte nos ayudó Dios dándonos un cráneo de hueso que lo encierra. Pero entre el cráneo del hueso y la dura madre, que es la parte más superficial del cerebro, existe tan solo 1.5 milímetros de espacio. O sea, una rayita milimétrica, un espacio pequeño. Por eso es que cuando se nos sube la presión o recibimos un golpe, el cerebro se inflama y inmediatamente nos da dolor de cabeza. Inmediatamente nos ponemos mal. O a otro día, después de una borrachera, la resaca, nos inflama el cerebro. El cerebro lo tenemos que cuidar, porque sin cerebro somos como autómatas. O sea, no somos nada. No podremos pensar, no podremos hacer ecuaciones, no podemos pensar en nuestros seres queridos, no podremos examinar la palabra de Dios o estudiar nuestros tratados de nuestras profesiones, no podremos hacer ecuaciones, etcétera. Dios nos dice, debes de cuidar tu cuerpo porque es tu templo. Y cada parte de tu cuerpo para mí es importante. Lo dice en su palabra. Por algo lo dice. Entonces no debemos enfermar nuestro cerebro porque es muy gelatinoso. Entonces está muy propenso. Mi compañera Venecia les va pasando unas imágenes precisamente del cerebro. Y ahí van sacando otras imágenes más. Pero es gelatinoso, entonces está muy propenso a fácilmente lastimarse, a fácilmente inflamarse, ¿sí? Por un golpe, por una deshidratación. Por ejemplo, si nos pasamos mucho tiempo bajo el sol, todo el mundo dice, es que se deshidrató, hay que darle líquido. Sí, sí es cierto, pero el daño que se le hace al cerebro es aparte. Aparte hay un daño terrible a nuestro sistema cerebral. ¿Sí? Y luego por eso tenemos migrañas. Y debemos de cuidarnos, por ejemplo, de la carne de los taquitos, de la carne de puerco, porque hay un parásito que se llama cisticerco, mejor conocido como tomatillo. Cuando no hierven o no cuecen bien la carne, este tomatillo es como una caniquita, ¿sí? Así una caniquita que se ve llena de agua, y adentro tiene un parásito y se va al cerebro y nos da cisticercosis. ¿Sí? O cuando tenemos la presión alta, ¿qué sucede cuando tenemos la presión alta? Las venas del cerebro se dilatan y a veces a una vena se le puede hacer un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Es una especie de chipotito, como a un balón de fútbol que a la cámara se le hace un chipote, así, y eso provoca daño en el cerebro y dolor de cabeza, y puede reventarse esa arteria o esa vena cerebral y nos va a causar una hemorragia cerebral, o lo que mejor se conoce como accidente cerebrovascular. Ya de todo eso les hemos platicado en temas ya más concisos hacia el tema, ¿no? Pero es importante que entendamos que Dios nos dio un cuerpo para cuidarlo, no para que estemos metiéndole drogas, para que nos estemos poniendo tatuajes. Luego a veces yo he visto muchachos que llegan allá a la policía donde trabajamos llenos de tatuajes, de verdad, llenos de aretes, por todos lados se ponen aretes, por todos lados se ponen un montón de cosas, y el cuerpo no está hecho para eso. Un día llegó un muchacho con una superinfección en el lóbulo de la oreja y aún así seguía con su arete. Y me dice, oiga doctor, ¿me podría dar algo para esto que tengo en el lóbulo de mi oreja?
Digo, lo primero que tienes que hacer es quitarte el arete. Porque además los aretes nada más los usan las niñas, las mujeres. El hombre no debe usar nada de eso, o sea, el hombre es hombre. Ahí también hay sabiduría en Dios. Claramente Dios hizo a la mujer y al hombre y los hizo a cada uno con sus propias responsabilidades y funciones y características. Eso de que el hombre ande con aretes y eso, no, esas cosas no están mal. Y entonces este muchacho que estaba ahí en la policía, le digo, lo primero que tienes que hacer es quitarte el arete. No, eso no me lo puedo quitar, doctor, es mi personalidad. Le digo, pero te ves como mujer. No, doctor, es que no lo puedo quitar, pues entonces vas a seguir con tu infección hasta que se te eche a perder y tengas mayores problemas. No está hecho el cuerpo para eso. El cuerpo de la mujer sí, porque Dios así la hizo a la mujer, la hizo de la costilla del hombre. Dios no hizo a la mujer de la tierra, la hizo de la costilla del hombre. Sí, esa es la diferencia que hay entre hombre y mujer. Hay mucha diferencia entre hombre y mujer en ese sentido. ¿Sí? A la mujer le dio ciertas hormonas, a los hombres ciertas hormonas para que tuviera ciertas características y ciertas funciones. O sea, nuestro Padre Celestial es tan sabio, es tan maravilloso, tan precioso, tan hermoso, que ¿por qué lo desagradamos echando a perder su creación? Debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestro cerebro más. El cerebro es importantísimo. ¿Sí? Una vez que nosotros lesionamos nuestro cerebro, vamos a empezar a tener muchos problemas graves. ¿Sí? Ya no vamos a pensar por igual, ya no vamos a saber hacer ecuaciones por igual, ya no vamos a razonar por igual. Vamos a tener fuertes dolores de cabeza. Y quiero decirles que además de todos los órganos del cuerpo humano, el más difícil de operar y que casi no se puede operar es el cerebro. ¿Sí? Porque los demás no hay problema, incluso el corazón tiene la caja torácica, tiene las costillas, bueno, pero se cortan las costillas y vaya, te puede penetrar al corazón. Yo entré a varias cirugías de corazón abierto en San José y San Alejandro, en el Hospital de la Raza, donde tuve la oportunidad de estar algunos años estudiando, preparándome, y no había problema con el corazón, pero el cerebro, es más, hay gente que entra a operarse del cerebro y entra consciente y sale en estado de coma. Y ahora, en la actualidad, hay mucho avance tecnológico, mucho avance científico en la medicina, no lo niego, hay cirujanos cerebrales muy diestros, pero imagínense, para empezar, hacerle un hoyo al cráneo. Y digo, tiene que ser un hoyo pues indicado en la zona afectada, por ejemplo, para quitar un tumor de cerebro. Más o menos por el área del tumor del cerebro. Y no podemos hacer un super hoyo, ¿verdad? O sea, mejor cuidémonos. O sea, si Dios nos manda y nos dice, cuida tu cuerpo y cada uno de esos órganos, porque yo te crié, es porque tenemos que hacerlo. Además no nos está pidiendo todo en la palabra de Dios, nunca hay una parte en la palabra de Dios que nos pida algo malo, no lo hay. ¿Sí? Entonces, si Dios nos manda a cuidar nuestro cerebro, tenemos que cuidarlo. Porque una vez que se nos afecte el cerebro, no hay trasplante de cerebro. ¿Ya habían pensado en eso? Hay trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de pulmón, pero de cerebro no hay trasplante. Entonces, una vez que se nos afecta nuestro cerebro, ya no vamos a vivir igual, podemos terminar incluso con loquera, ¿sí? Y estar muy mal. Entonces, hay que cuidar nuestro cerebro porque Dios hizo el cerebro para una función especial, y ahí viene la parte de Dios, para adorarlo. Por eso hizo tan específico el cerebro de Dios. ¿Y cómo es que vamos a adorar a Dios a través de nuestro cerebro? Porque nuestro cerebro nos da raciocinio y discernimiento para apreciar, por ejemplo, la belleza de las flores, la belleza de un cielo estrellado, o sea, las creaciones de Dios, la belleza de la mujer, la belleza del amor a los hijos, para razonar sobre todo eso y para honrar a Dios en su creación. Por eso Dios nos hizo un cerebro tan especial.
Y por eso ahí depositó en la base del cráneo la glándula pineal, que ahora viene siendo el órgano del espíritu. ¿Sí? Y se van a seguir descubriendo más cosas, claro que sí, porque la palabra así lo dice. Todo se va a ir descubriendo más y más y más, mientras más se vaya hablando del Evangelio o de la palabra de Dios, mientras más vaya llegando a todo el mundo. La ciencia irá descubriendo más y más para apoyar al Creador, que es Dios. Miren, en la Biblia el salmista David reconoció lo siguiente: de manera que inspira temor y al mismo tiempo, mi Dios, te reconozco. Fíjese, es lo que dijo David: de manera que me inspira temor y al mismo tiempo te reconozco, mi Dios, lo maravillosamente que me has hecho. Esto está en el Salmo 139:14. O sea, y no me digan que David era médico, era científico o matemático, o sea, para nada. Acuérdense de David. Ya les platiqué de la historia de David, que después se casó con Betsabé, cometió adulterio, mató a Goliat, etcétera. ¿Se acuerdan todo eso, no? Por eso es que les he dicho a ustedes, y les agradezco a todas las personas que van siguiendo nuestros programas, que los vayan siguiendo, porque van teniendo ese orden cronológico, para que vayan entendiendo lo que les vamos platicando. Y si no, recurran a su palabra de Dios. Yo les doy citas y ahí encontrarán lo que les estoy diciendo. Pero entonces, ¿cómo es posible que David, sin ser científico, sin ser un estudioso, ni mucho menos, entendía esto en aquellos tiempos? A lo mejor hoy en la actualidad sí, porque ya estamos empapados de muchos años de ciencia, pero en aquellos tiempos no había ciencia. Es como Job, que le dijo a Dios: Señor, yo sé que tienes a la tierra flotando en la nada, y contemplo la hermosura de tus estrellas, y sé que las conoces por nombre. O sea, Job no era tampoco un científico, ni un ingeniero, ni nada por el estilo, ni estudiaba la astrología, nada de eso. Era porque se impregnaban del Espíritu de Dios, que es lo que queremos y lo que debemos hacer todos: buscar impregnarnos del Espíritu de Dios. Eso no significa que vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener problemas, vamos a tener decepciones, vamos a seguir teniendo muchas cosas, pero ¿saben qué? Cuando ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, esos problemas se hacen muy chiquitos, porque Dios te da paz, te da tranquilidad y te dice: déjame a mí todos los resultados. Tú no te preocupes, porque tú ya eres mi hijo y crees en mí y me honras y me oras y me veneras. Y estamos venerando a un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios creador, no a un Dios de metal, no a un Dios de madera, no a un Dios de yeso. Y es así como entonces Él manda que cuidemos nuestro cerebro, porque nuestro cerebro nos los hizo pensante, para que analizáramos y pensáramos que hay un creador y que debemos buscarlo y que nos conviene buscarlo. Yo les invito a que estudien mucho Proverbios. Ahí van a encontrar mucha palabra sabia para el buen caminar de su vida, de usted, de sus hijos, de su esposa, de sus familiares. ¿Sí? No tengan tampoco miedo a la soledad. La soledad es mala, sí, yo la he vivido, pero hay que luchar. Hay que acordarnos que pertenecemos a Dios, a ese Dios poderoso, supremo, que nos hace vivir, que hace que mi corazón lata a cada momento. Les voy a platicar algo. Ayer o antier, no recuerdo bien, yo tenía un amigo que era herrero, ya grande, de 72, 73 años de edad. Estaba en su herrería, pues soldando o haciendo, creo que estaba atornillando unas piezas. Y de la nada le dio un infarto al miocardio agudo. Le da el infarto, se cae, ya muerto, se pega su cabeza con uno de sus fierros, se le hace un super moretón y así murió. Y yo le platicaba a él de Dios, le decía: ya entrégate a Dios, porque no sabemos cuándo nos va a llamar. Porque si Él me crió, Él es mi dueño y puede hacer conmigo lo que quiera, aunque yo no quiera, pero así va a ser, porque Él es el creador. Y mi amigo pues pues sí me hacía caso, pero no con firmeza, ¿no? O sea, no con entrega. Y a Dios es con entrega, va con todo. Y miren, ahora sí que
ni quien le avisara lo que le iba a pasar. Y le pasó. Y luego hay quien me dice, pues ya tenía 73 años, si eso no importa. Le puede pasar al de 20 años, al de 15 años, al de 45. O sea, a lo que voy es a la idea de que estemos preparados para cuando Dios nos apaga el switch y dejamos de existir, para que Él recoja nuestro espíritu. Esa es la intención de este programa. ¿Sí? Aquí no somos ni pastores, ni guías espirituales, nada de eso. Simplemente les damos a conocer la verdad de la palabra de Dios y de la medicina. Y tiene que ver mucho la medicina con la palabra de Dios. Lucas, que era un apóstol, era doctor. Y era un eminente doctor y muy buen doctor. ¿Sí? Y él escribió muchas partes de la palabra de Dios. Entonces, que no les pase o que no nos pase como le pasó a mi amigo. Estemos preparados para que en cualquier momento que Dios nos llame, nos vayamos con Él. Porque la palabra dice que el diablo, Satanás, Lucifer, el mal, está como león rugiente. ¿Se han visto los leones cómo están con su presa? Nada más esperando a cortarles el pescuezo y comérselos. Pero el diablo 1000 veces más. Nada más está esperando a que te mueras sin haber aceptado a Jesucristo, sin haber aceptado a Dios, sin haber salvado a tu espíritu, para Él llevarte a ese terreno de oscuridad, esa muerte que ya no va a haber, es una muerte profunda, ya no va a haber resurrección, a lo que le llaman infierno. Yo sé que muchos no me lo creen, pero créanlo, porque por eso existe el bien y existe el mal. Si no, no hubiese esa lucha. Y como el mal ya no está perdonado, usted, yo, nosotros, Dios nos perdona. Pero el mal, aunque se arrepienta, no lo va a perdonar. Ya no lo perdonó Dios. Entonces ya va a llevarse lo más que pueda. Y por eso a veces vemos gente muy mala en la vida. Y vemos gente que de verdad hace daño. Y podemos caminar en la calle, pues sobre todo cuando ya estamos en contacto con la palabra de Dios y su Santo Espíritu. A veces podemos caminar en la calle y darnos cuenta de la gente que tiene mucha maldad. Porque dice la palabra que en su mirada se verá su esencia espiritual. Y así es. La mirada es el reflejo de cómo estamos por dentro. ¿Sí? Y nuestra boca hablará de la abundancia de nuestro corazón. Como se dan cuenta, es un terreno precioso esto. Pero bueno, regresamos al cerebro. Nuestro cerebro es muchísimo más complejo que cualquier computadora. Esto fue explicado por la Enciclopedia Británica, la cual dijo: la transmisión de información dentro del sistema nervioso es más compleja que la mayor central telefónica del mundo o que la última computadora creada. La capacidad que tiene el cerebro humano de solucionar problemas supera con gran diferencia a la de las computadoras más potentes, ya que incluso el cerebro tiene la capacidad de regenerarse, de guardar información y de autocorregirse. Y si es cierto, ¿no? Cuando hacemos una ecuación mal, corregimos, ¿no? Ah, aquí me equivoqué. Y el ordenador lo hace, pero porque yo se lo ordene. ¿Sí? Ahora ya también hay algunos programas automáticos, pero son hechos por el hombre. O sea, no es como el cerebro, que es tejido y que es independiente y que es un órgano. O sea, es la diferencia que hay. En el cerebro están almacenados centenares de millones de datos e imágenes mentales durante toda mi vida. Pero el cerebro no es sencillamente un banco de datos. Le permite aprender a estudiar, a aprender nuevas formas de vivir, a comprender entre el bien y el mal, a amar, a usar computadoras muy especiales o aparatos muy especiales, y sobre todo se ve su gran avance cuando nos permite aprender a hablar varios idiomas. ¿Por qué los científicos dicen esto? Porque hablar varios idiomas es muy difícil. Se requiere de una comprensión del otro idioma y de muchas cosas más. O sea, es una situación bastante compleja. Estoy hablando de varios idiomas, ¿eh? No de que hables nada más el inglés. Y el cerebro lo puede hacer. El cerebro puede, aquí nos dice también la Enciclopedia Británica, el cerebro es tan potente que tiene la capacidad de retener
por mucho tiempo y años información y recuerdos. Y entre más utilicemos nuestro cerebro para almacenar datos, y entre más nuestro cerebro esté con constante lectura de libros, más especial nuestro cerebro va a ser, es más funcional. Entre más leamos, más funcional va a ser nuestro cerebro. O sea, va a ser más especializado para todo. ¿Es acaso que Dios nos hizo así para que leamos su palabra? ¿Es acaso que Dios ya había pensado en eso? Para que lo adoremos, para que lo busquemos, para que entendamos su palabra. Hay muchas preguntas que no es necesario rebuscarlas, simplemente usando nuestro cerebro para analizar las cosas. Los científicos reconocen que el modo en que tan magníficamente está organizada el tejido cerebral y ordenado tan fantásticamente a través de tantas conexiones sinápticas entre neurona y neurona, como un gran cableado pero perfectamente estabilizado y fabricado, habla de un creador. Fíjense, esto lo dijo la revista científica americana. Y abajo dice, el profesor de física Raymond Kitts dice, sinceramente todavía no sabemos mucho sobre cómo el cerebro almacena la información ni cómo es capaz de recordar a voluntad los sucesos pasados, pero sí podemos dar cuenta de cómo nos inspira en un creador. Y entre paréntesis pone, y yo soy ateo. O sea, después este científico se convirtió a Dios, igual que Isaac Newton y muchos científicos que se han convertido a Dios por la misma situación de que pues a la hora de que se ponen a estudiar, es decir, la ciencia con la palabra de Dios, pues descubren que por donde le busquen o por donde quieran hacerle, no encuentran solución a esto que está pasando. Es maravilloso, maravilloso. Por eso yo les he dicho ahorita, estamos viviendo un momento precioso en cuanto a la palabra de Dios, de conocerla desde el punto de vista científico. Sí, por eso ahora han surgido varias ciencias como la teología sistémica, científica y lógica, la arqueología sistémica, científica y lógica. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que antes hablaban de arqueología pues así, como va, nada más. Ahora no. Ahora resulta que se van, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra para ver si es cierto que se destruyó con fuego. Y investigan y analizan y encuentran restos de azufre y encuentran restos de que se quemó la ciudad. Y van a Jerusalén y encuentran restos de que se tumbaron las murallas de Jerusalén y que fue quemada Jerusalén. Y así. Y así van haciendo. Ahora el estudio es así de Dios, porque antes era totalmente religioso. Así era antes, ¿no? Totalmente religioso. Y entonces no había verdad. Había dominio. ¿Sí? Pero no había verdad. Y ahora ya hay verdad bajo la ciencia teológica de Dios. Que eso es lo que realmente interesa. Siempre que usted quiera saber la verdad, porque puesto que la palabra dice, la verdad nos hará libres, siempre que quieran saber la verdad, investiguen, analicen, porque Dios les dio un cerebro para tal situación. Por eso no ensucien su cerebro con imágenes de pornografía, con imágenes de películas de violencia, con imágenes de películas sangrientas, con imágenes de drogadictos, o drogarse, o alcoholizarse, o golpearse la cabeza. O sea, no. El cerebro es el órgano más importante que Dios nos dio, puesto que ahí está el raciocinio y la base del Espíritu de Dios. Tenemos que cuidar a fuerza nuestro cerebro, porque si no, no somos nada. ¿Sí? Hay más estudiosos, hay gente que estudia todavía más a fondo de todo esto, y han encontrado ciertas sustancias enzimáticas en el cerebro que tienen relación con muchas funcionalidades de nuestro día a día de caminar. Por ejemplo, el caminar, por ejemplo, el platicar, o el hacer un trabajo, o el barrer, o el limpiar,
o el operar a un paciente, y han encontrado que estas sustancias que tiene el cerebro son salidas en conjunción de las sustancias químicas y minerales que tiene la tierra. O sea, eso no nos habla de un creador, de que Dios ya con anticipación sabía lo que estaba haciendo y para qué nos quería. Es un Dios amoroso, pero entendamos que es un Dios precioso, amoroso, que nos quiere para nuestro bien. Pero nosotros somos bien cochinos y somos bien traicioneros, somos hijos de la mala vida, hasta contra nosotros mismos. Y nos emborrachamos, y fumamos, y nos drogamos, y nos peleamos, y no nos importa pegarnos en la cabeza, y no nos importa solearnos, y no nos importan muchas cosas, y nos hacemos daño. Estamos destruyendo una creación que Dios dijo: mira, aquí te voy a poner tu cerebro para que vivas bien. Tú sabes si lo cuidas, tú sabes si lo enfermas. Debemos ser precavidos. Hay enfermedades que a lo mejor no las busca uno, entre comillas, porque sí las busca uno al no cocer bien la carne y que nos dé cisticercosis. Un ejemplo, ¿sí? Que alguien puede decir: doctor, yo no supe ni cuándo me infecté de cisticercosis, yo me fui a comer unos taquitos porque se me antojaron y son muy ricos. A mí me encantan los tacos, pero hay que cerciorarnos de que donde los hagan bien. Y exigirle más a las autoridades de salubridad que vigilen los puestos de taquitos y todo eso, para que haya más control y que no nos contaminen de enfermedades graves. Pero debemos de cuidar nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está hecho para cuidarnos a nosotros, para adorar a Dios, pero sobre todo para entender, para razonar que debemos salvar nuestro espíritu. ¿O qué? ¿Lo está pensando el pulmón? ¿O lo está pensando el corazón? ¿O el riñón es el que decide eso? Es el cerebro, es nuestro cerebro. Debemos de cuidarlo, protegerlo, tratar de que no se enferme, ¿sí? Han encontrado los científicos, Michel Lix descubrió unas células neuronales que pueden vivir más de 150 años. Y entonces Dios dice en Génesis que Él había creado a Adán y Eva para que vivieran casi eternamente. ¿Sí se acuerdan? Que en Génesis está eso. Entonces, ¿cómo es que ahora encuentran los científicos células neuronales que pueden vivir más de 150 años? Es porque Dios dejó impregnado eso. Nada más que el pecado destruye todo. Dios dijo: voy a crear el Génesis, voy a crear a Adán y Eva, se van a reproducir, van a tener control sobre los animales y van a hacer de este mundo un paraíso, pero vino el pecado y destruyó esos planes. ¿Y Dios por qué no ha corregido eso? Porque simple y sencillamente está dando oportunidad a que el hombre descubra que por sí solo no va a lograr nada. Por sí solo no va a lograr nada, que requiere de un reino, el reino celestial de Dios. Puesto que el reino celestial de Dios solo nos habla de paz, de amor, de tranquilidad, de hacer el bien al prójimo, de vivir bien, de convivir con los animales. Va a llegar el día en que vamos a convivir con un tigre, con un rinoceronte, con un animal salvaje. Lo dice su palabra, y yo en lo personal creo firmemente en la palabra de Dios, porque como yo he ido estudiando la palabra de Dios desde un punto de vista científico, he ido comprobando que efectivamente así va a ser. Y así ha sido, se han cumplido todas las profecías del Señor. Todas se han ido y se van a acabar de cumplir todas las demás. Entonces tenemos que cuidar nuestro cerebro de golpes, de traumatismos, del sol. Debemos alimentarlo. ¿Saben qué vitaminas son muy buenas para el cerebro? El ácido glutámico, el complejo B12, minerales como el zinc, el potasio, el calcio. Por eso yo les he dicho a ustedes que se compren vitaminas, buenas vitaminas, que tengan completas las vitaminas y los minerales, y que se tomen su vitamina diario, o un día sí y un día no. O sea, háganse a la idea
de que necesitan tomar agua, así con sus vitaminas, y verán cómo se van a sentir, verán cómo van a pensar, verán cómo van a encontrar muchas cosas que no podían hacer y que ahora las pueden hacer, porque nuestro cuerpo, como la palabra lo dice, ya lo leímos, ¿no? Tiene los minerales y las sustancias bioquímicas que tiene el suelo, que tiene la tierra. Y la tierra también tiene vitaminas y minerales. Y entonces, si nuestra alimentación no es buena, y aunque fuera buena, es quemada. O sea, todo se quema, las zanahorias, las papas, todo se quema a la hora de cocinar y pierde hasta el 70 o 80% de sus sustancias. Entonces, lo conveniente, ¿cuál es? Tomar vitaminas y minerales. Cómprense vitaminas y minerales que contengan ácido glutámico y verán cómo van a pensar mejor, cómo van a analizar mejor las cosas, cómo van a dormir mejor, cómo van a tener una mejor vida y su cerebro va a estar mejor. Porque nuestro cuerpo toma las cosas de lo que comemos, pero les vuelvo a repetir, todo lo que comemos pierde sus capacidades a la hora de ser cocinado. Requerimos forzosamente de vitaminas y minerales. Miren, hace 7 meses tuve un paciente que tenía un problema de arritmia cardíaca. Fue con varios compañeros médicos, uno le diagnosticaban que era un bloqueo auriculoventricular, otro le diagnosticaban que tenía problemas de probable infarto, otro le diagnosticaban hasta un paro cardíaco, en fin, diagnósticos que yo en lo personal respeto, o sea, totalmente, porque yo jamás criticaría a un compañero mío, jamás, al contrario, he aprendido mucho de ellos. Vino el paciente con nosotros, yo dije, bueno, ya le hicieron esto otro, le mandé a hacer unos estudios y lo encontré bajo en vitaminas y minerales. Ahora ya hay un estudio, un aparato que se llama laboratorio cuántico que te permite analizar eso con cierto grado de exactitud, no al 100%, pero sí un 70%, 80%, y es muy bueno, ¿no? Le mandé sus vitaminas, se lo tomó 3-4 semanas y ahora el paciente anda feliz sin el problema cardíaco. ¿Qué significa? Que le estaba faltando alguna vitamina o algún mineral que le hacía falta para que el corazón funcionara. Porque nuestro cuerpo es tejido, sí, pero necesita de hormonas, de vitaminas, de minerales, de enzimas, de coenzimas y de agua y de reposo. Y también necesita de la oración. Yo les he dicho a ustedes que han hecho experimentos donde han descubierto cómo la oración sana células hasta con cáncer. Por eso ha habido pacientes que se ora por ellos y se les desaparece un cáncer. Mucha gente no cree en esto porque pues no lo llevan a la práctica o no tienen la fe, pues esa fe que deben de tener poderosa, ¿verdad? Para que eso suceda. Pero sí ha sucedido. La oración sana pacientes, ¿sí? Entonces, alimentémonos bien, pero tomemos nuestras vitaminas, cuidemos nuestro cerebro, que no tenga golpes, que no tenga lesiones. Dios nos hizo un cerebro especial para mantenernos alertas, para cuidarnos, para razonar, para pensar. Dios nos dio un área que se llama área de Wernicke. Esa área de Wernicke nos mantiene en constante atención de nuestro alrededor, ¿sí? Y de un raciocinio especial que no tienen los animales. Los animales fueron creados, sí, pero para que fueran de dominio del hombre. Imagínense que se me apareciera aquí un oso hablando en inglés. Bueno, pues hasta nos da un infarto, ¿verdad? No es posible eso. Dios no hace ese tipo de tonterías o de cosas, ¿sí? Él hizo todo programado para que el hombre gozara de este planeta, de esta vegetación. Por eso es que no debemos de matar a los animales más que para comer. Y ellos también sienten, también tienen entendimiento, pero a un bajo nivel, no al nivel de nosotros. O sea, eso no existe. Les vuelvo a repetir que yo estuviera aquí hablando y aquí mi invitado fuera un animal que estuviera hablando conmigo a la par, igualitos. O sea, eso no es más que en las caricaturas. Dios le dio dominio a Adán y a Eva sobre los animales y por lo tanto a los seres como nosotros, pero no debemos de cuidarlos. Dios se enoja mucho si matamos un animal sanguinariamente
porque también el animal tiene la esencia de la formación de Dios, y tiene sentimientos, y también tienen raciocinio, pero muy bajo, no es igual. A veces pueden llegar a aprender a jugar una pelota. El otro día vi un animalito que le gustaba tocar las teclas de un piano, pero porque se guiaba por el sonido nada más. En fin, ¿no? Pero debemos de cuidar, como también debemos de cuidar la vegetación, los árboles. Los árboles son especiales para Dios. Un día les voy a tocar un tema especial de los árboles. Los árboles y los pájaros son, igual que los delfines, son especiales para Dios los árboles. Los árboles, cuando talamos árboles, los ángeles de Dios y el Espíritu de Dios y Dios mismo se entristece terriblemente. Y luego vienen las desgracias. Viene la erosión, viene la destrucción, no se puede sembrar, etcétera, porque los árboles tienen una función primordial de proteger al ser humano y tienen vida. Igual que las plantas, ustedes cántenle una planta, órenle a una plantita y verán que, una canción más bien, no orarle, sino cantarle una canción y verán que hasta cambian sus pétalos y se abre más. ¿Sí? Es muy bonito todo eso. Esa es otra parte que vamos a estudiar después, que tiene que ver mucho también con la ciencia cuántica. ¿Sí? Entonces, cuiden su cerebro, porque está hecho para ustedes, para que salgan adelante, para que se protejan, para que se cuiden. O sea, somos pensantes, somos seres pensantes. ¿Sí? Dios siempre nos va a avisar segundos antes, a través de su Espíritu Santo o de los mismos ángeles, de algún peligro al que podamos caer. Y a veces no hacemos caso. Pero Dios usa nuestro subconsciente a través del cerebro, del raciocinio. Detente, esto que vas a hacer te va a traer desgracia. Entonces debemos de hacer caso a esos mensajes y de cuidar nuestro cerebro, de no llenarlo de alcohol, de cigarro, de drogas, de golpes, de sol, tenerlo con vitaminas, con minerales, llevar una vida relajada. El cerebro está hecho para dormir 8 horas. Por eso Dios nos dio un planeta de 24 horas. No nos los dio, ya les hablé también de eso. Ya les hemos platicado todo eso. Si la Tierra tardara más en girar, no habría vida. Si tardara menos, no habría vida, porque nuestro cuerpo humano no se podría adaptar. Nuestro cuerpo está hecho para adaptarse a 24 horas y nada más. No hay más. Y por eso en el sistema solar, el único planeta que tiene vida es la Tierra. ¿Sí? Y en esa magnitud, ¿no? En esa belleza, en ese esplendor. Entonces, cuiden su cerebro, protejan su cerebro, porque es un regalo de Dios, y de ahí depende que cuidemos después todo nuestro cuerpo, que cuidemos a nuestros familiares, que cuidemos nuestro entorno y que adoremos a Dios, porque fuimos hechos para adorar y honrar al Señor y para salvar nuestro espíritu de las garras del demonio. Acuérdense nada más de eso, ¿eh? Estamos hechos para eso, pero estamos en tiempo de periodo de prueba. Quien quiera bien, quien no quiera, fue advertido. Muy bien, pues eso es todo por el día de hoy. Quiero agradecer todas las llamadas que me han hecho al 247-47-160-75. Háblenme con toda confianza y pregúntenme lo que gusten preguntar. Si yo no tengo la respuesta, porque yo de verdad sé muy poquito, pero buscamos quien les aclare las cosas. Y quien quiera consulta médica sin costo, con toda confianza, hasta la medicina les vamos a dar. Es la manera en que podemos ayudarlos, ¿verdad? Y pues ya nos veremos primeramente Dios el martes que viene con otra historia de la palabra de Dios. Ya vamos a entrar a la historia más hermosa, que es el Mesías, o sea, el nacimiento de Jesucristo. Es preciosa esa historia, nos va a llevar muchísimos programas, ¿sí? Pero eso será para el martes que viene. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos escuchan y nos ven. Agradecer a nuestra compañera Venecia, Alejandro, al licenciado José María, pero sobre todo a usted, por escucharnos y permitirnos entrar en sus hogares y pues que les sirva un poquito lo que estamos platicando en este programa de Pláticas Médicas y algo más. Les deseo que descansen en compañía de la maravillosa presencia y el poderosísimo Espíritu de Dios. Gracias, buenas noches y hasta la próxima. Huamantla TV agradece tu preferencia a lo largo de este año. Un año de
de llevar hasta ti la información y los hechos más relevantes a nivel local.